Buenos días, bienvenidos a Colina Blue, Finca Escuela. Mi nombre es Sergio Hincapié Velázquez y soy el director de la Corporación Naturaleza Urbana. Trabajamos con proyectos ambientales desde hace 30 años y por supuesto todo lo que tenga que ver con educación ambiental toca con nuestro hacer, toca con nuestra existencia y toca por supuesto con el planeta. Sé que vienen de trabajar la parte de huertas y es un tema el de hoy que vamos a trabajar. Que se une mucho a este tema, que lo requerimos y que lo necesitamos para poder trabajar en las huertas, sobre todo cuando vamos a hablar de plantas aromáticas, de las que llamamos medicinales, así con todo el juicio, con todo el cuidado y con toda la protección, y sobre todo en todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria y lo que trabajamos desde la casa, desde las fincas, de cualquiera de los espacios que ahorita es un llamado a hacer en el planeta. En Finca Escuela Colina Blue normalmente estamos trabajando, ahorita que está pasando la pandemia, que estamos un poquitico más liberados de todo esto, estamos empezando a trabajar con todos los protocolos, con toda esta parte de cursos y talleres, y estamos invitando por supuesto a la comunidad a que empiecen nuevamente a trabajar desde esos espacios con este tipo de temas que de verdad que tienen que ver con cada uno de nosotros y que por supuesto lo podemos tener en nuestra casa. No hay necesidad, como siempre decíamos, como de tener una finca y que tiene que haber una finca para tenerlo, no. Ahorita desde el apartamento, desde la casa, en patios, balcones, terrazas, solares, en cualquiera de estos espacios, nosotros perfectamente podemos trabajar esta parte de aromáticas, de medicinales y por supuesto hacer toda la utilización benéfica que tienen ellas dentro de todo este contexto. Bueno, cuando hablamos del tema de alelopatía y de plantas aromáticas y medicinales, entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que hablamos de medicinal. Tenemos que saber muy bien la parte botánica. Nosotros tenemos que identificar muy bien la parte de plantas y si realmente es la que vamos a utilizar como planta medicinal. Recordemos que en Antioquia, que en Colombia entera, somos felices bautizando las plantas. Y es posible que un nombre que le demos aquí en Antioquia, que le demos incluso en un corregimiento como este de Santa Elena, se lo den diferente en otro espacio, en otro departamento, en otro municipio, a una planta completamente diferente. Entonces, una recomendación muy fundamental para cuando estamos hablando de plantas medicinales, tener muy clara la parte botánica, tener muy clara la parte de identificación de qué planta estamos hablando. Y de esa manera pues nos escapamos de pronto de alguna intoxicación, de algún envenenamiento, de algún problema que tengamos de salud, supuestamente al estar tratando de cuidarnos. Más bien ahorita más adelante hablaremos un poco de ese tipo de plantas que utilizamos, cómo las utilizamos y normalmente cómo nos han servido. En esa parte alelopática que estamos hablando de un poder espectacular que tienen las plantas de manera natural. Es todo un proceso químico, toda una liberación de un montón de sustancias que tienen cada una de las plantas y que ayudan de manera natural en el planeta, que ayudan de manera natural entre las huertas, entre los jardines, a protegerse de plagas, de enfermedades, incluso a veces hasta de unas plantas similares que tienen algunas dificultades de crecimiento al lado unas de las otras. Esa parte de alelopatía nos ha venido sirviendo muchísimo, todo su estudio, todo su conocimiento, porque nos estamos tratando de evitar el tener que utilizar una serie de plaguicidas, de insecticidas, de fungicidas que cada vez están contaminando más las cosas que comemos, las cosas que consumimos. Entonces, la alelopatía nos invita a que conozcamos una serie de plantas. Vamos a ver que ahorita que estamos hablando de aromáticas y de alelopatía, pues lo uno no va sin lo otro.
En general las plantas aromáticas tienen ese proceso, viven ese proceso, algunas unas más que otras. ¿Cómo las identificamos? En general, la mayoría de las plantas aromáticas de olores muy fuertes tienen ese proceso muy definido. Y nosotros generalmente hablamos mucho de biopreparados. Los biopreparados son sustancias que nosotros sacamos del trabajo con las cosas que tenemos a mano en la finca, en la huerta, y que preparamos y que sacamos unas sustancias muy especiales que nos ayudan precisamente como insecticidas, como fungicidas o como repelentes, aprovechando todas esas partes químicas de las plantas. De las más conocidas y de las que encontramos en casi todas partes por donde caminamos en nuestro departamento, por ejemplo, la altamisa, es una planta que encontramos casi que en todos los recodos del camino, que la utilizamos no solamente para preparar insecticidas, incluso para baños para las personas, porque es una planta caliente que ayuda a dolores musculares y de todo esto. También hemos encontrado otros beneficios. Por ejemplo, la altamisa es una planta que utilizamos para hacer baños a los animales, a las mascotas que tenemos en casa, sobre todo los perros, los caninos. Es un repelente de plagas como las pulgas. Entonces, generalmente después de bañar la mascota con cualquiera de esos champús y de esos jabones que nos venden para las mascotas, el último enjuague se hace con altamisa, con una infusión de altamisa, y adiós pulgas y adiós todo eso. Son más o menos las cosas que hablamos cuando trabajamos el tema de la alelopatía. Esas ramas de la altamisa, en este caso, por ejemplo, también, no solamente lo del baño, muchos incluso campesinos utilizan las ramas de altamisa, las meten debajo del colchón o en los nidos de los animales y de todo, incluso de nosotros los humanos también, y se evitan cantidades de insectos y de plaguitas que generalmente pueden ocurrir en cualquiera de estos espacios. Asimismo, encontramos en el grupo de aromáticas muchísimas que yo pienso que las que más conocemos, el romero, el cidrón, conocemos todas las albahacas, y bueno, y digo todas las albahacas porque aproximadamente encontramos 7 variedades de albahacas muy ricas, algunos que las utilizamos para el consumo de alimentos, por ejemplo las pastas con albahaca son siempre deliciosas, y cuando de pronto encontramos propiedades medicinales, por ejemplo en el romero, que generalmente es una aromática que trabajamos mucho con alimentos como por ejemplo la carne de pescado, también hemos encontrado que el romero macerado y trabajado con alcoholes que generalmente van al 90%, se hacen unos linimentos, unos masajeadores espectaculares que sirven mucho para dolores musculares, para dolores de articulaciones. Entonces todos los que de pronto tenemos problemas de lumbagos, de problemas de rodillas, de tobillos, de todo esto, es una planta súper benéfica con eso. Y facilísimo de hacer, porque es solo coger el romero, macerarlo, meterlo dentro del alcohol, eso sí, siempre en botellas o en recipientes de cristal, y mínimos por 15 días y ya tienen un linimento espectacular para eso. Asimismo encontramos, por ejemplo, el tomillo, que ahorita de pronto lo vemos en las huertas y casi que en todas ellas, que nos ayudan a que no haya tantas plagas en la huerta, pero además lo utilizamos para condimentar y para darle sabores diferentes, sobre todo a la carne, a las carnes rojas. Y el tomillo encontramos incluso en el comercio ya hasta pomadas que sirven muy especialmente para problemas, para todos los que trabajamos mucho en locución, hablando mucho, en docencia y de todo esto, para problemas de laringitis, de faringitis, de amigdalitis, simplemente de aplicación, casi que se convierten pues en unas pomadas muy espectaculares. Entonces miren que casi que cada una de ellos, encontramos el orégano, un orégano que encontramos variedades de hoja más grande, de hoja más pequeña, y que generalmente podemos utilizar también de manera medicinal. Se ha encontrado, por ejemplo, que el orégano es beneficioso para todos los problemas de otitis, de dolores de oído. Pero vuelvo y reitero y siempre les daré la misma recomendación. Hay que tener mucho cuidado con respecto a la utilización de plantas a nivel medicinal. Incluso si hablamos con profesionales de homeopatía y de todo esto que tiene que ver con el manejo de las plantas medicinales, siempre la recomendación es hacerse unas bebidas o hacerse unas infusiones máximo por 3 meses. De lo contrario hay que suspender para poder que se haga efecto y que no nos sobrepasemos en dosificaciones. Entonces siempre tener mucho cuidado con eso. En este momento también en las tiendas naturales nos venden ya todo esto en pastillita, nos venden ya todo esto listo, porque a veces también
en la preparación de esos biopreparados, de toda esa alelopatía, de todo eso, pues a veces se nos va la mano y no tenemos la idea de cuántos gramos son, de cuántas hojitas por planta, de todo esto. Entonces también podemos acudir a todas esas tiendas naturistas que ya nos tienen pues como unas dosificaciones muy especiales para esto. Pero bueno, la idea también es que en esas huertas que tenemos, ustedes que acaban de venir por allá de hacer unas tomas bellísimas de huerta y de conocer todo esto, pues la idea es que tengamos en casa esto como lo hacían nuestros aborígenes, lo hacían nuestros campesinos, nuestros indígenas, que siempre en las huertas había con qué quitar cualquier dolor, cualquier problema que se tuviera, aparte de la comida que se tenía. Miren que parte de la problemática que tenemos en este momento en el planeta es precisamente cómo estamos atacando la biodiversidad. Y la biodiversidad se ve afectada mucho cuando nosotros llegamos a lo que llamamos los agronegocios, a los monocultivos, cuando generalmente nos están recomendando que toda la hectárea que tenemos, la cuadra que tenemos, el espacio que tengamos, lo sembremos exclusivamente con un cultivo. Eso es tener un monocultivo. Y cuando tenemos monocultivos, la biodiversidad acaba. Generalmente hay biodiversidad donde hay un grupo de plantas completamente diferentes que consumen elementos diferentes del suelo, cuando atrae cada una insectos, mariposas, pájaros, o sea, se convierte en un hábitat cada uno más especial, que ayuda precisamente al planeta, a la naturaleza, a que exista esa diversidad y que entre ella misma se logre un control de plagas y enfermedades. Siempre hay que tener en cuenta esto. Y de verdad que somos una especie muy contradictoria porque somos de los poquitos que contaminamos, o casi que la única especie en el planeta que contamina el agua, que contamina el aire y que contaminamos la comida, lo que comemos. La idea de la alelopatía, la idea de tener todo esto en la huerta y de que nos ayudemos sin tener que aplicar ningún pesticida es precisamente llegar a tener alimentos limpios y sanos.
un tema importante dentro de todo este estudio de plantas, de trabajo con las plantas, es el tema de la nutrición. Incluso por ahí me estaban contando que dentro de las grabaciones anteriores que hicieron de huertas, pues estaban hablando de la obtención de abonos orgánicos, del compostaje, del compostadero. Si hablamos un poquitico más, entonces hablamos de pilas biodigestoras, de lombricultivos, del trabajo que hace como toda la lombriz roja californiana y de dónde podemos sacar lo que llamamos humus de lombriz o compostadero, de donde sacamos abono. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que ahorita hablando de aromáticas y medicinales, que en general la mayoría de las aromáticas son plantas muy rústicas, son plantas que no requieren tanto abono como pensamos que es cualquier planta y que le aplicamos un montón de cosas. Es importante saber que las plantas, todas en general, no solamente las aromáticas, sino hablando de las ornamentales, de los frutales y de todo, todas consumen una serie de elementos químicos y que precisamente muchas veces, a veces se nos va la mano en esto, a veces recibimos recomendaciones que no son las ideales y nos convertimos en consumidores de cuanto fertilizante o abono nos recomienda. Es muy interesante tener los abonos preparados dentro de la misma casa, aprovechar todos los orgánicos que salen. Y las aromáticas, como les decía, son plantas muy rústicas, no necesitan tanto esto, se acomodan facilísimo a muchos espacios, no hay que estar fertilizando constantemente. Y volviendo a retomar esa parte, es importante, los abonos orgánicos aportan al suelo una serie de microorganismos que no aportan los productos químicos. Entonces, si vamos de alguna manera a fertilizar o a abonar nuestras plantas aromáticas, que sea siempre con abonos orgánicos. Esto les van a beneficiar porque el suelo se va a mantener vivo y las aromáticas van a estar en su mejor estado también. Esa nutrición tiene que ver también con, les mencionaba, como esa parte de elementos que contienen. Y generalmente las plantas se alimentan de elementos químicos que tienen que ver con el nitrógeno, el fósforo y el potasio y un montón de elementos menores que ayudan a que las plantas realmente tengan una posición adecuada dentro del suelo y logren sobrevivir como a todo esto. La nutrición es importante también porque ayuda a que las plantas estén más saludables, a que sean más resistentes, a que sean más vigorosas. Entonces mire que si unimos nosotros toda esa parte natural de alelopatía con una buena nutrición, con un buen objetivo de cuidar las plantas, de estar supervisando, de estar mirándolas, porque eso es una recomendación. Generalmente a veces vamos a la huerta, miramos desde lejos, las plantas las observamos como muy desde lejos. No, la huerta es un sitio para entrar, para estar con las plantas, para mirarlas debajo de las hojitas, mirar incluso parte de la raíz. Toda esa parte de terapia espectacular ocupacional que es entrar a la huerta, sembrar, trabajar con ella, es importante porque nos permite también estar mirando y observando qué está sucediendo en ella, si hay plagas, si hay enfermedades, qué está ocurriendo realmente con todo lo que tenemos en las huertas. Entonces los invito a que generalmente cuando tengan, así sea en materos, sea en los recipientes que tengan las aromáticas, en este caso pues y todo lo que tenga que ver con medicinales, siempre estemos pendientes de cómo están, que estén en su mejor estado y así nos regalen específicamente pues todo lo que estamos buscando de ellas, todos esos elementos que nos dan y que nos brindan la posibilidad de tener un cuerpo más sano a cada uno de nosotros. Entonces que no se les vaya la mano en nutrición, porque todas las sobredosificaciones son peligrosísimas, son dañinas, terminamos con las plantas. A veces es más fácil dejarlas que ellas crezcan a voluntad con solo lo que encuentran en el suelo, que cuando se nos va la mano aplicando y aplicando constantemente. Siempre recuerden todas las recomendaciones que hay con respecto a un producto, la dosificación y el tiempo de aplicación. Eso es importante. Ahorita que estábamos hablando un poquitico de control de plagas y enfermedades, eso tiene también que ver con resistencia a plagas o no. Cuando nosotros utilizamos algún biopreparado o algún insecticida o fungicida, nosotros tenemos que tener en cuenta que debe haber una continuidad. Y asimismo en una nutrición, si nosotros nutrimos las plantas cada 3, 4 meses, o si hay una plaga o una enfermedad, generalmente se controlan aplicando mínimo cada 8 días consecutivamente, sin romper esa continuidad, porque de lo contrario las plagas y las enfermedades se van volviendo más resistentes, más fuertes. Una bondad que tienen los biopreparados en este caso también, y los abonos orgánicos, es que generalmente tienen de todo, y nosotros en un biopreparado podemos ir mezclando, podemos ir cambiando, y las plagas no tienen manera de acomodarse, de hacerse resistentes y de acostumbrarse a un producto, porque nosotros lo podemos variar casi que en cada aplicación, y eso es muy bueno para nuestros cultivos.
aromáticas, medicinales, alelopatía. Estábamos hablando de un tema bien interesante y estábamos hablando de una parte teórica. Ahorita vamos a tratar de aplicar un montón de cosas que dijimos ahorita. Recuerden una cosa bien importante que no quiero dejar pasar y que no quiero que de pronto eso se nos convierta por allá en una problemática. ¿Se acuerdan que les estaba mencionando? Siempre tenemos que identificar muy bien las plantas que llamamos medicinales. Y aún así las identifiquemos, recordemos que eso no reemplaza ningún concepto médico, ningún concepto profesional, y que generalmente si nos sentimos con alguna dolencia, con algún problema, con alguna enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico, es acudir a la EPS, es acudir al servicio que nos permite que realmente una persona profesional nos diga qué estamos haciendo. Estamos en un espacio de terreno de Colina Blue donde normalmente trabajamos ya huerta tradicional. Por ahí de pronto en los temas que hemos mencionado hemos hablado de huerta en casa, de jardines verticales y de todo. En este momento estamos en un espacio de suelo abierto, donde normalmente tenemos actividades de agricultura. Esto ya es más de agricultura tradicional o de huerta tradicional. Y generalmente cuando hacemos estas tareas, incluso como lo que estamos viendo que Saulo por aquí ya empezó, estamos preparando el suelo. Lo ideal es que antes de cualquier siembra, sea de aromáticas, sea de medicinales, sea de ornamentales, sea de la planta que vayamos a sembrar, nosotros nos aseguremos que el terreno que la va a recibir esté adecuado, esté trabajado, esté listo para hacerlo. Si nosotros vemos este terreno, este espaciecito en el que vamos a hacer todas estas demostraciones, vemos que tiene un montón de lo que antes llamábamos malezas, porque siempre se hablaba de las malezas. Ahora no hablamos de malezas, hablamos de arbences o hablamos de buenesas. ¿Por qué cambió el concepto? Porque generalmente lo que antes decíamos, la hierbita, que esto no fue lo que sembré, y generalmente todo lo que estaba fuera de cultivo lo llamábamos maleza. Ahora resulta que todas estas tienen unas propiedades muy especiales. Son capaces de aguantarse días de sol, días de lluvia, días de lo que quiera. Incluso ayudan en determinados momentos a jalonar nutrientes y humedad de mucho más abajo hasta donde llega nuestro cultivo. Entonces por eso ya hablamos de buenesas o de plantas arbences, que si las sabemos aprovechar, entonces también nos beneficia mucho la huerta. Miran, si alguien que de pronto no maneja el concepto viene y dice, no, pero está muy invadido de malezas. No, estamos permitiendo también que dentro de la permacultura, dentro de toda esta tarea, ellas hagan lo que tienen que hacer, nos ayuden a jalonar nutrientes que están muy por debajo, ponerlos más cerca de donde vamos ahorita a sembrar nuestros cultivos. Entonces, bueno, una de las tareas que nos permite también la preparación del suelo es encontrar a veces plaguitas, porque es que a veces por encima no vemos realmente lo que está sucediendo. Y resulta que a veces en esa tarea de mover el suelo, de arrancar las arbences, encontramos algunas plaguitas, encontramos gusanitos, encontramos el gusano mojojoy, pues la larva del cucarrón marceño, encontramos algunas otras plaguitas. Y si depende del clima que esté haciendo, hay mucho frío, mucha lluvia, mucho todo esto, es posible que esas plaguitas también varían. Es posible que encontremos babosas, caracoles o milpies, ciempies, un montón de plaguitas que pueden atacar. Entonces, lo primero, vamos a idealmente a saber qué va el terreno. Y hay una recomendación también. Generalmente nuestros campesinos, nuestros cultivadores a veces quieren sembrar un lote mucho más grande, trabajar en una parte mucho más grande. Cuando estamos haciendo una siembra mucho mayor, que implica más inversión, que implica más presupuesto, entonces la invitación siempre será también a que antes de hacer todo esto, hagamos un análisis de suelos, que vamos a la segura. Generalmente eso ya no, nosotros tomamos una muestra de suelos, que generalmente se hace de diferentes partes del sitio donde vamos a sembrar, se recolecta y se lleva al análisis de laboratorio. Hay laboratorios especializados en esos análisis de suelos y vamos a la segura, no vamos a ponernos a inventar que si el pH si está funcional, que si hay nutrientes, que si hay microorganismos. Eso nos lo dice un laboratorio y fuera de eso también le podemos pedir a esos laboratorios que nos digan si ese terreno es apto para el cultivo que queremos y si no lo está, que nos den también las recomendaciones para hacerlo más apto. Cuando ya es un terreno pequeño y vamos a disfrutar como de las aromáticas, nosotros y de disfrutar de la alelopatía dentro de las huertas, entonces ya sí generalmente podemos preparar el suelo
Y también podemos tener algo en cuenta, casi siempre todos los terrenos nuestros, los terrenos que encontramos en el oriente antioqueño y en muchos espacios, por ejemplo aquí en Santa Elena, son suelos muy ácidos y eso lo indican incluso la cantidad de lecho que llamamos el lecho marranero, el lecho que encontramos en muchos de nuestros montes. Eso indica que el suelo está ácido. Donde ustedes vean que hay helecho, significa que ese suelo está ácido. Y resulta que la acidez no le gusta a la mayoría de las plantas, ni a las aromáticas, ni a ninguna. Entonces, generalmente cuando un suelo lo encontramos ácido o el laboratorio nos ha dicho que está ácido, entonces nosotros tenemos que mejorarlo y muchas veces verán a los campesinos aplicando cal agrícola para evitar y neutralizar ese pH del suelo, para que las plantas puedan alimentarse, que eso es otra cosa, y que valga la pena la aplicación, la explicación también. Generalmente un suelo ácido impide que las plantas, así haya buenos nutrientes en el suelo, lo tomen y que mueran de hambre sin poderse alimentar, tal vez con la comida al lado, pero que por el pH no lo puedan hacer. Entonces la cal nos ayuda a neutralizar y hacer un suelo un poco más alcalino. Bueno, vamos a ir preparando, vamos a ir limpiando, ahorita vamos a hacer una demostración, vamos a sembrar unas aromáticas, pero antes, como les digo, entonces vamos a limpiar. Vamos a encontrar que en el terreno, encontramos por aquí, hay un ajo, hay unas plantitas de ochuva, que sobrevivieron también pues como a toda esta siembra de lo que estamos haciendo y del cuidado que tenemos. También cuando nosotros estamos disponiendo de un terreno como este, incluso les cuento una cosa, casi que a manera de recomendación, siempre cuando hablamos de huerta casera, ojalá la huerta quede lo más cerca a la casa, porque no, pues es incluso como muy contradictorio que si de pronto en época de invierno tenemos ganas de madrugar, de hacer nuestro desayunito, de ir por la cebolla, de ir por nuestras plantas aromáticas para la comida y que de pronto el invierno no nos lo permita. Entonces ojalá esté lo más pronto, lo más posible y cerca a la casa. Eso también va a posibilitar que este terreno en determinado momento, cuando necesitamos el agua de riego, sea próximo. No que tengamos que conectar una manguera súper larga o que no haya fuentes de agua cercana a la huerta. Eso es ideal, que siempre haya una toma de agua muy cerca al terreno que vamos a sembrar. Bueno, estamos con Saulo entonces empezando a limpiar. Ya Saulo también ha encontrado alguna plaguita. Encontramos que hay algunos gusanitos de mojojoy que luego de pronto les voy a contar también qué vamos a hacer con ellos, porque es que a veces los encontramos y ¿qué hacemos? Ya tenemos la plaguita, ¿qué hacemos para controlarla? Ahorita les enseño una técnica importante para controlarla. Vamos, quitamos las arbences, quitamos lo que llamamos las malecitas, vamos a ir desmenuzando el suelo, vamos a dejarlo listo para que reciban las plantulitas o la semilla que nosotros estamos pretendiendo sembrar. Recuerden que siempre sembramos, estamos hablando de aromáticas, de alelopatía, siempre tendremos las plantas que consumimos, si es albahaca, si es romero, si es tomillo, si es la hierbabuena, si son las mentas, todas esas las podemos tener y preparamos bien el terreno. Bueno, miren que por aquí todavía tenemos otro mojojoycito, que también tenemos que aprender a controlarlo, porque si no, entonces él se nos convierte en una plaga y se nos come las raíces de las plantas. Eso es lo que normalmente hace el mojojoy. Bueno, miren que hay varias formas de preparar el terreno. En este caso empezamos de pronto removiendo un poquito con los palines. A nosotros nos gusta mucho trabajar a mano. De verdad que es toda una terapia trabajar, incluso ahorita de pronto lo ideal es que uno trabaje hasta sin guantes, de pronto por protección por algún chusito, alguna cosa que te moleste las manos, el guantecito es importante. Pero bueno, dejamos limpio, quitamos toda la malecita, que recuerden incluso que también todas esas hierbitas que estamos quitando es posible que vayan a un compostadero y que eso se convierta en un abono orgánico que nos sirva pues en el mismo cultivo. Bueno, miren, ojalá cada que estemos erradicando las malezas se haga de raíz. Y una recomendación que hacemos siempre también con la erradicación de las malezas es que siempre las sacamos antes de que florezcan nuevamente, porque después de que florecen y dan su raíz, sus semillas siempre quedarán en el suelo y no las podremos acabar nunca.
Entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Bueno, miren que siempre estamos encontrando varias plaguitas que si no hiciéramos esto y estaríamos solamente como sembrando en los espacios que eligiéramos, es posible que no nos diéramos cuenta de que tendríamos esa plaguita y nos quedamos sin cultivo, ¿sí? Entonces vamos a mirar y ya enseguida les voy a contar de verdad qué vamos a hacer con ese mojojoy para que lo hagamos a favor. Ustedes por allá en un programa estuvieron hablando de compostaje, estuvieron mirando la producción de abono orgánico y resulta que el mojojoy en ese caso es un buen amigo. Puede que en este momento se convierta en una plaga, pero si nosotros lo sacamos y nosotros los llevamos a los sitios de compostadero donde se está descomponiendo la materia orgánica, él ayuda a comérsela, ayuda a descomponerla más rápido y a producir abono orgánico más rápido. Entonces tiene su beneficio también. Bueno, miren que sigue saliendo bastante mojojoy. Eso es malo dentro de las huertas, pero como estamos hablando de aromáticas y estamos hablando de alelopatía, pues muchas de ellas no les va a interesar al mojojoy precisamente por lo que tienen de especial. Bueno, hagamos una pausita dentro del arreglo mientras Saulo está continuando en la reparación del suelo. Les voy a contar una cosita con respecto al mojojoy. Ahorita estábamos recogiendo, mire que recogimos bastante, un montón, mejor dicho, por decir un montón, en un espacio muy reducido. ¿Qué vamos a hacer con todo este mojojoy? Resulta que cuando esa ha sido bastante, entonces nosotros podemos hacer una cosa. Lo recogemos todo, así como lo estoy haciendo, vivo, y nos aseguramos de que por favor es un ser vivo que no se maltrate al sol. Él generalmente vive dentro del suelo, entonces que tampoco pues se vaya a maltratar con ese solazo encima. ¿Qué hacemos con ese montón de mojojoy? Entonces resulta que así vivo como lo tenemos, nos lo llevamos a casa y ponemos a cocinar un poquitico de arroz. Arroz sin aceites, pues sin grasas, sin sal, simplemente ponemos a cocinar el arroz así como lo hacemos para nosotros. Y no se asusten que no los voy a invitar a comer mojojoy, aunque recuerden que en Colombia tenemos zonas donde comemos mojojoy y que es uno de los alimentos ricos que se dan en el Amazonas, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, lo que queremos y lo que quiero enseñarles en este momento es que con este mismo mojojoy, que es una plaga, podemos inventarnos, podemos trabajar, y esto lo aprendimos con el ICA, que es una de las instituciones nuestras gubernamentales. Bueno, entonces de manera natural vamos a aprender a controlar el mojojoy, ese gusanito que a veces encontramos en los cultivos, que encontramos en el suelo en medio de una preparación y que de verdad es peligrosísimo, sobre todo, o sea, come absolutamente todo lo que haya debajo del suelo. Y si no hay malezas, y si no hay grama, y si no hay aromáticas, y si no hay huerta, él se come lo que haya enterrado orgánico. Entonces, les estaba diciendo, pusimos a cocinar un arroz, que lo vamos a bajar incluso un poquitico antes de como el estado en que nosotros nos lo comemos, o sea, un poco duroncito. Y recordando el recuerdo que se cocinaba solo con agua, nada de grasa y nada de sal. Entonces lo bajamos. ¿Qué hacemos con ese arroz? Cogemos y lo metemos en un recipiente de cristal. Ojalá una botella, cualquier recipiente de esos de cristal, metemos el arrocito. Lo dejamos enfriar, por supuesto. Y todo el grupo de mojojoy que hayamos encontrado, lo echamos en ese mismo recipiente sobre ese arroz. ¿Qué va a pasar? Resulta que el mojojoy come materia orgánica y en ese caso el arroz es materia orgánica también. Y empieza mientras pasa el tiempo a comer arroz. Pero ¿qué va a pasar? Que así como cuando se nos olvida que tenemos un residuo de arroz por allá en la olla que dejamos o que lo metimos a la nevera y se nos olvidó y resulta que le empezó a dar un hongo, que generalmente identificamos es porque aparece una lama verde, verdosa, encima como grisácea. Asimismo va a pasar en el recipiente que tenemos con el mojojoy. Aparece un hongo que va a ayudar a descomponer precisamente ese arroz, porque lo que atrae a ese hongo ahí no es precisamente el mojojoy, es un microorganismo que está en el aire, es una espora que está en el aire y generalmente entonces se da esa nubecita gris y toda esa
ese hongo encima. ¿Qué va a pasar entonces? Con el tiempo, más o menos hablando de un mes y medio, todo el arroz y todo el mojojoy que habíamos echado en ese recipiente de cristal desaparece. Y queda solo un polvero verde, verdoso, como entre grisáceo o verdoso. ¿Y qué pasó ahí? Que ese hongo que apareció empezó a consumir parte del arroz, pero como también estaba el mojojoy, empieza a consumirlo y lo acaba, se lo devora. Un hongo es capaz de devorarse al mojojoy en ese caso, mejor dicho, lo parasita, lo infecta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con el hongo que ya quedó ahí en ese polvero, en ese montón de esporas que quedaron ahí del hongo? Va a ser un hongo especializado en parasitar y en acabar mojojoy. O sea que quedamos con un polvo que es infeccioso para los mojojoy. Entonces ese polvo, en la próxima preparación de suelo que hagamos de la huerta, si encontramos algún mojojoy, todo ese polvo lo echamos en el suelo, lo metemos en el suelo como parte de la siembra. Y es un hongo de manera natural que donde encuentre un mojojoy lo va a parasitar y va a servir de control. Entonces esa es la forma más sencilla de acabar con los mojojoy. Pero les recuerdo lo que les dije ahorita, porque de todas maneras no solamente tenemos que acabar con él de esa manera. Recuerden que es un buen trabajador en el compostadero, come mucha materia orgánica y todo lo que vemos negrito entre su cuerpo es pura materia orgánica, es puro abono también. Entonces esa es la parte interesante del mojojoy y que espero que la practiquen bastante. Bueno, continuamos con la preparación del suelo. Ya por aquí Saulo se nos ha adelantado bastante, ya tenemos un espaciecito y estamos hablando de aromáticas, de alelopatía. Estamos sembrando, vamos a sembrar unas aromáticas que trajimos, que vamos a sembrar. Miren entonces cómo está quedando el suelo, bien preparado, es una tierra que es buena, que está, miren que incluso desmenuza fácilmente, no es una tierra gredosa, es una tierra negra, oscura. Recuerden que bueno, las tierras amarillas y las tierras grises también sirven para producción, pero en general las tierras negras son mejores porque tienen más cantidad de microorganismos y más cantidad de nutrientes en ellas. Entonces ya lo tenemos listo para la siembra. Una vez que nosotros ya hemos practicado toda esta siembra, toda esta preparación del suelo, que hemos incluso ido recogiendo, por ahí veo Saulo otro mojojoycito, encontramos, vamos dejando listo el sitio para esto. Una vez que ya tenemos los espacios listos para cada una de las plantas, entonces vamos a hablar de qué espacio necesita cada una. Ahorita les decía también que es importante que nosotros tengamos en cuenta el hábito de crecimiento de cada uno. Y el hábito de crecimiento es que hay algunas aromáticas, por ejemplo, que son arbustivas. El romero es muy arbustivo. El cidrón puede alcanzar hasta 5 metros de altura un arbolito como este. Pero si hablamos de plantas cobertoras, que plantas que crecen de manera horizontal, entonces ahí tendríamos que meter las mentas, la hierbabuena, incluso el mismo romero, algunos oréganos incluso también, que crecen de esa manera muy horizontal. Entonces, en la distribución del suelo, siempre tengamos en cuenta la distancia que debe haber entre una planta y otra, porque recuerden que si no, empiezan a competir por nutrientes, por espacio, y eso crea problemas en las huertas realmente. Como también estábamos haciendo tanto énfasis en la parte de alelopatía, es bueno que incluso en las huertas no solamente va a ser una huerta de aromáticas, en este caso, es una huerta donde incluso de pronto si miramos hay zucchini, y hay ajo, y hay cebolla, y hay pepino, entonces, y hay incluso por aquí unas ochugas y de todo. Esta siembra de aromáticas, con esa alelopatía le van a ayudar mucho al resto de las plantas a defenderse de plaga y enfermedad. Entonces, bueno, manos a la obra, ya tenemos suelo, vamos a hacer una siembra.
en primera instancia estamos viendo un tomillo, un tomillito que por allá cuando estábamos hablando en esa parte teórica, estábamos hablando del tomillo como una de las plantas calientes que ayuda, pues como incluso la convierten en unas pomadas espectaculares para dolores de garganta, propiedades como esa pues. Y ahí vuelvo, insisto, recuerden, puede que sirva para el cuento de la garganta, pero vayamos al médico, que a lo mejor por allá una amigdalitis, una faringitis o algo necesite un antibiótico realmente. Tenemos oréganos pequeños, tenemos la menta y tenemos romero blanco. Si nosotros miramos un poquitico, yo ahorita les decía, por ejemplo, que el romero es mucho más arbustivo, entonces nosotros lo vamos a sembrar y él va a crecer más de manera vertical. Mientras que, por ejemplo, la menta es una planta que si incluso uno se fija bien, tiene unos tallos muy aéreos, muy superficiales, que va a caminar sobre la tierra, que llamamos rizomas, y él se va a ir propagando y se va creciendo. Entonces, de las tres que tenemos, casi que en este caso la menta y el tomillo son muy caminantes, o sea, ellos, si el suelo se lo permite, empiezan a crecer, empiezan a propagarse de manera natural y van creciendo en el espacio. Entonces se le va a dar un espacio propicio a cada uno para que crezca en ese espacio. Ahora, una recomendación también, porque en muchas fincas, en muchos solares, en muchos espacios la gente está sembrando aromáticas, pero ocurre una contradicción muy grande, y es que a veces encontramos que en las fincas, en los espacios hay aromáticas y la gente sigue yendo al supermercado a comprar las aromáticas en la bolsita. Si tenemos aromáticas en la casa, si tenemos aromáticas en nuestra huerta, es precisamente para aprovecharlas. Recordemos que cada que estamos cortando la aromática para echarle en este caso el tomillo a la carne, que es delicioso, el orégano, la hierbabuena, todo esto y las mentas, entonces es para consumirla. Entre más podamos, ella más se propaga y más crece. Bueno, una vez que nosotros ya estamos hablando del terreno, de la distribución, entonces, Saulo, mostrarnos por favor ¿qué hacemos? Nosotros, miren que viene de vivero, o sea, generalmente se propagó en un vivero, viene en una bolsita, esa bolsita generalmente se utiliza mucho en propagación y a diferencia de las que vimos de plantulitas o que vamos a ver de plantulitas. Entonces, vaciamos, si es necesario a veces rompemos la bolsa, si no es necesario y sale fácilmente, la sacamos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a procurar que esa raíz donde viene pegada con toda la tierra, vamos a tratar de respetarla, a tenerla en ese montículo y a tenerla pues como en ese piloncito, lo que llamamos el pilón o el cepellón, que está lleno de raíces. Miren la forma en que Saulo en este momento tiene la planta y tiene el cepellón, ¿cierto? Entonces podemos ver la estructura de raíz, que eso es bueno. En el momento en que estamos sembrando es posible que uno haga esto y pase lo mismo que en la preparación del terreno, que de pronto encontremos una plaguita, porque nadie se escapa de pronto de que haya una plaguita y listo. Hay gente que para hacer esta siembra tiene la costumbre de quitar toda esta tierra, que porque es que esta tierra ya está vieja, que porque es que esta tierra ya no le sirve y que ya le tomó los nutrientes. Pero les cuento una cosa, jamás quiten absolutamente toda la tierra en la que viene ninguna planta. ¿Por qué? Porque es que aquí no hay solo una relación de comida, aquí hay una relación simbiótica donde todas estas raíces viven gracias a la cantidad de microorganismos que hay en este suelo. Y esos microorganismos le ayudan a tomar nutrientes, le ayudan a tomar comida y a hacer una planta muy sana. Entonces, después de que ya sabemos qué pilón tenemos, entonces vamos, yo te la recibo y vamos a hacer el orificio. Seamos lo más abundantes en eso. ¿Por qué? Porque es que si nosotros, la mayoría de la gente acostumbra, por ejemplo, a hacer el huequito casi que precisito que entre el cepellón allá. No, vamos a procurar que sea un poco más ancho, que en el momento en que estas raíces empiecen a salirse de este cepellón, encuentren una tierrita ya movida, más suelta al lado y que pueda crecer mucho más fácil. Miren, por ejemplo, el espacio que Saulo acaba de preparar, ideal. Ahora, otra cosa, generalmente la gente acostumbra, si esta es la profundidad de siembra, no entierren más. Por favor, no las entierren. O sea, ese es el cuello hasta donde están. Cuando normalmente se entierran más, entonces se corre el riesgo de que se pudran o que alguna planta los ataque. Miren, por ejemplo, entonces ya tenemos el suelo preparado. Vamos a devolver un poquito del suelo ya desmenuzado y miren, la ubicamos. Ubicamos la planta, depositamos la tierra y mire que queda perfectamente sembrada en ella. Listo.
ya quedó. O sea, apretamos, miren que en el momento en que hice esto, apretamos un poquito la tierra que queda alrededor para que quede en contacto con la tierra en que viene. Esa misma práctica la vamos a hacer con cada una de estas. Saulo nos va a sembrar por allá. Miren que yo voy a hacer la práctica diferente ahorita. Ahorita Saulo incluso rescató la bolsita. En la parte ecológica procuramos rescatar hasta esto para volverlo a utilizar en el vivero. A veces nos toca hacer esto. Botamos la parte plástica y mire que ya tiene listo también para la siembra. Entonces podemos hacer eso. Vamos a sembrar esta que ya está a raíz desnuda. Recuerden también que cuando estamos sembrando, ojalá esto esté húmedo. Estamos sembrando y ahorita miramos que Saulo bueno, se tomó su tiempo, rescató la bolsita y de todo. A veces no es tan fácil, a veces de pronto por salvar el pilón también, entonces es necesario que dañemos la bolsa y la abrimos fácilmente. Se puede abrir la bolsita, tomamos el pilón y ahí les sugiero, por favor, recuerden, las bolsitas no se dejan en el campo, no se dejan en la ciudad, no contaminamos con todo ese montón de plástico. Luego las recogemos y las llevamos al sitio para los residuos sólidos plásticos. Bueno, miren, tenemos un tomillito, ahorita, perdón, un orégano. Por allá hablamos del tomillo, que es muy medicinal, que sirve para las carnes rojas sobre todo. La menta que acabamos de plantar también, que definitivamente da un sabor espectacular a los jugos, a las ensaladas de frutas, es muy digestiva, mejor dicho, incluso en esa parte de saborizante es muy especial. Los oréganos generalmente se han utilizado también parecido incluso al tomillo para las carnes, dan un buen sabor. Este es muy diferente, generalmente pues oréganos o tomillos que son variegados. Recuerden que estas planticas que son de hojas blancas y verdes y de todo se consideran variegadas o se meten dentro de un grupo de plantas variegadas. Ya tenemos el orificio para la siembra. Recordemos que no vamos a sembrar sino hasta donde vienen, hasta donde está el cuello de la siembra, no más profundo porque entonces van a sufrir mucho. Desmenuzamos y preparamos el hoyo que lo va a recibir, recuerden que es mucho más grande, y depositamos la planta. Depositamos la planta y le acomodamos la tierra, por supuesto, de los lados. Apretamos un poco para que quede en contacto la tierra viejita con la tierra nueva, y recuerden que esa tierra generalmente siempre debe acompañar el pilón. Las raíces las vamos a dejar junto con la tierra que conoce, con la que tiene esa simbiosis con los microorganismos y que va a vivir más fácilmente. Bueno, y por último por aquí tenemos un romero blanco, que hay varios tipos de romero. Les decía ahorita que el romero es una planta pues, que se utiliza también como el aroma, sobre todo para la carne de pescado, pero que también lo encontramos que sirve pues para muchas dolencias, para muchos dolores musculares. Todo esto cuando lo preparamos, les decía ahorita que lo metemos pues con alcohol al 90% y lo convertimos en un linimento que sirve pues incluso para masajear esas partes dolientes. Pero insisto, ya van varias veces que lo repito, pero es que es necesario. Cada que tengamos una dolencia hay que ir al médico. Estas son cositas, lo que en las casas y nuestros aborígenes hacían, pero no le dejemos todo a esa parte, hay que acudir al médico. Bueno, vamos a sembrar, voy a quitar la bolsita, miramos el pilón. Recuerden que en esta quitada de la bolsa también aprovechamos para mirar que no haya ninguna plaguita en la raíz y hacemos la siembra. ¿Sí? Ubicamos y cubrimos alrededor. Y tenemos lista la siembra de nuestras aromáticas. Una vez que se haga la siembra, es bueno definitivamente siempre estar pendiente del clima.
Las siembras se deben hacer ojalá lo más temprano en la mañana, ojalá que no haya demasiado sol, sobre todo porque se van secando, se presenta mucha deshidratación y eso es causa de muerte en la mayoría de las siembras. Y una vez que se hagan las siembras, es bueno como parte del mantenimiento humedecer, regar, aplicar riego, para que las plantas vuelven y se hidratan fácilmente en este suelo y empiecen realmente pues a crecer. Dentro de la parte de mantenimiento que hay que tener en cuenta es el suelo como lo encontramos y el suelo como lo vamos a ir convirtiendo. De todas maneras, la recomendación siempre será abonos orgánicos. Venimos de estudiar compostaderos y cómo reproducimos abonos orgánicos. Siempre la alimentación de todo este tipo de plantas, ojalá con abonos orgánicos. Yo creo que tenemos una huerta con aromáticas que van a ejercer su alelopatía y que nos van a ayudar a tener un suelo más limpio, una huerta más limpia y a producir mucho más fácil nuestras plantas en la huerta tradicional. Llegamos al final de este tema que tenemos de aromáticas, de arbences, de alelopatía, de huerta tradicional. Qué bueno haber compartido con ustedes este tema y que de verdad se interesen en estos temas, que por favor lo apliquen en casa, que por favor lo apliquen en cada uno de sus espacios, porque va a ser ventajoso, es ventajoso tener nuestros propios cultivos, tener nuestras propias plantas y por favor aproxímense más al conocimiento de cada una de ellas. No dejen solamente porque me contaron que sirve, que funciona, no, vamos a darle una oportunidad, vamos a consultar más. Ahorita tenemos las ventajas del internet y de todo y esto nos va a ampliar mucho los conocimientos con respecto a cada una de estas cosas y en todas las formas en que las podemos utilizar, en que las podemos preparar. Recuerden que hablar de aromáticas, hablar de huerta es hablar de culinaria, es hablar de comida, es hablar de alimentación y siempre la alimentación será objeto muy importante de nuestra nutrición. Muchas gracias por haber compartido con nosotros por aquí en Colina Blue, en Finca Escuela, con Sergio Hincapié, que por favor siempre los estaré esperando y al servicio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, este tema de aromáticas y medicinales da para un montón de cosas. Espero que incluso podamos seguir teniendo una comunicación, así sea después del video, después de las grabaciones, después de todo esto, y sigamos una comunicación porque podemos compartir una serie de documentos bien interesantes que les van a ampliar mucho más este tema. Qué bueno que hayan estado por aquí en Colina Blue, qué bueno que hayamos hablado de este tema, porque vamos a venir con otro bien interesante, bien importante, que tiene que ver con esa huerta que estábamos mencionando ahora, de eso de tener en cualquier espacio nuestro, de nuestra casa, de nuestro apartamento, de nuestra finca, alimentos. El mundo nos está invitando a tener alimentos y más con esta pandemia que nos tocó en encierro absoluto. Qué bueno tener una terapia ocupacional bien interesante como son estos temas. Muchas gracias por haber estado por aquí.